Y amén. Vamos a ir a la palabra en esta hora. Queremos aprovechar para ir al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Mientras usted busca esta palabra, avisamos a los hermanos que están a través de la radio que pueden llamar al 720-4713 para su petición de oración. 720-4713 a su petición de oración. Y puede también entrar a la página cruzadaevangelicapr.com. Entra ahí y tiene este culto. O entra a Facebook, Cruzada Evangélica, y ahí también lo puede ver en vivo. Vaya al libro de los Hechos, vamos a hablar de las características de una iglesia para este tiempo. Yo creo que Puerto Rico, el mundo entero, necesita una iglesia que sea sal de la tierra y luz del mundo, que sea una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versos 19 en adelante, ¿lo tienen? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de fe y del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo hasta Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Suplicamos, Dios del cielo, que esta palabra cumpla el propósito para el cual la envías en esta hora. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo, rompas ligaduras de muerte y pudras todo yugo que esté oprimiendo a la familia en este lugar. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla, Dios, y esta palabra está corriendo a través de los medios electrónicos. Yo te pido que la lleves más allá de este lugar, Dios, y que haga el efecto para el cual la envías en esta hora. Bendice a todo el que esté al alcance de esta palabra, Dios del cielo, y gracias una vez más. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, despeja los aires y permítenos recibir tu soberana voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y le invito a que deje su Biblia abierta ahí en este texto, porque todo lo que hace la iglesia debe tener base en la poderosa palabra de Dios. Y estamos viviendo en medio de un tiempo que necesita escuchar esta palabra, necesita vivir esta palabra y encarnar lo que es esa poderosa palabra de Dios. Y una de las preguntas que estamos haciendo en este tiempo es ¿qué es la iglesia? Y usted escucha un discurso bien tremendo en el dominio público, donde gente está cuestionando lo que es la iglesia, no entienden lo que es, mucha gente lo toma a broma, lo toma a mofa, de hecho lo enfocan como algo institucional. Y en parte eso se debe a la distorsión que hay en el dominio público, a posiblemente el pobre testimonio en algunos sectores, personas que se han metido disfrazándose de entidad sin fines de lucro y por ahí siguen con una serie de cosas y discusiones, y hay mucha turbulencia social en medio de esto. Y yo quisiera que usted fuera a la palabra, porque en la palabra de Dios está lo que debe ser la iglesia, lo que nos dice la Escritura de lo que es la iglesia. Y de entrada le digo que la iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. La cabeza es Cristo, el fundamento es Cristo, y está edificada en lo que se llama el fundamento apostólico, que no es otra cosa que todo aquello que retomaron los discípulos de lo que aprendieron de Cristo y fueron enseñando, y ese es el fundamento. El fundamento no puede ser otro.
Por eso usted me ha escuchado en ocasiones decir unas cosas un poco fuertes dentro de este púlpito en términos de toda esa apostolitis que hay en medio de este tiempo en Puerto Rico. Y ahora de momento salen apóstoles que tú no sabes de qué lugar salieron, como decía en el campo, de qué malla salió este ratón, porque ahora cualquiera se proclama apóstol y los apóstoles tienen unos criterios en la palabra. Yo quiero que usted sepa eso. Si lo miro desde la óptica de la Escritura, caminaron con Cristo. Eran los que pautaban la doctrina. Eran aquellos que podían decir un momento, yo estuve en ese culto y Cristo dijo esto. Fueron los que cerraron el canon. Cuando tú miras esto, y lo digo con respeto, todos los apóstoles de la Escritura estaban pelados, no tenían chavo, no tenían ayudante, no tenían bouncer, no tenían guardaespaldas, nadie les cargaba la Biblia. No estaban dando cobertura y cobrándole dinero a la gente por darle una cobertura o venderle una oración en ese chinchorreo que tú estás viendo en medio de este tiempo. Eso no es apostolado. Eso es gancismo cristiano en medio de este. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora bien, también he dicho que yo no me cierro a la realidad de que Dios sigue llamando gente en funciones apostólicas, pero tienen que estar edificados sobre ese fundamento. No se pueden salir de la palabra. Y siempre que ustedes los escuchen decir, tengo una nueva revelación, ahí la gloria es del que tiene la revelación y no del que la da. Todo está revelado en las Escrituras, todo está ahí. Y cada uno de nosotros es bien importante en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos entender que es autoridad de Dios dada a todos nosotros. Y lo hemos repetido, la autoridad es dada a la iglesia. Y la iglesia está reunida aquí en esta mañana. O sea, el poder de Dios reside en todos nosotros. Fíjense que Pentecostés, la experiencia de Pentecostés fue ¿sobre quién? Sobre los apóstoles nada más. La experiencia de Pentecostés fue sobre los 120 que estaban reunidos allí. Allí vino la manifestación de poder, porque ese poder, lo repito, es dado a la iglesia. Pero yo quiero sumarme al libro de Hechos, capítulo 11, y yo he predicado otras veces de este texto, tengo que repasarlo, porque hay unas distorsiones en medio, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en medio de este pueblo. Y yo quiero repasar unos conceptos para que la iglesia, a pesar del crecimiento que está teniendo, no se desenfoque y sepa lo que dice la Escritura de lo que debe ser. Y esta iglesia de Antioquía me encanta porque es una iglesia que está en un lugar de mucho comercio, es una iglesia que está a la boca del río Orontes, había comercio de mar, había pesca, había comercio bastante intenso, gente de diversas naciones iban ahí. Por eso tú ves que en la iglesia de Antioquía había gente de Asia, había gente de África, había gente con las formaciones romanas, estaba Saulo, te dice eso, ¿verdad? El grupo que la componía era gente de diversos lugares. Tú podías estar sentado al lado de una persona bien instruida, podías estar sentado a otro que siempre fue un cortaclase glorioso, podías estar sentado a alguien que había sido un gatillero, puedes estar al lado de un científico, pero todos tenían en común que estaban lavados por la sangre del Cordero. Todos tienen en común que somos lavados en la sangre de Cristo. Y por eso me quiero acercar a Antioquía. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene unas características como las tiene Corinto. Corinto era una iglesia bien intensa. Corinto era una iglesia que tenía un revolú sexual tan violento que Pablo le escribe y le dice, mire, ustedes tienen unos traqueteos sexuales que ni los impíos practican lo que ustedes practican. Eso está en 1 Corintios 5. Dice, hay tal fornicación entre ustedes que ni en los bandidos de la calle tienen eso. Y estaban en la iglesia. Y uno de los grandes peligros que hay es creer que por estar en la iglesia yo estoy bien. Y le quiero decir, y aquí tuvimos una predicación poderosa de hace unos viernes atrás, el lunes anterior, ¿cuántos se acuerdan del encuentro de bendición? Cuando estuvieron aquí, que estuvo el doctor Díaz Pavón, él arrancó con un testimonio hermoso diciendo, yo me crié dentro de la iglesia y yo estaba perdido. Yo estaba en la iglesia, conocí el libreto, sabía lo que estaba pasando, hasta el día que verdaderamente tuve un encuentro con Cristo. Lo voy a decir de otra manera para beneficio de los hermanos que nos están escuchando a otros lugares del mundo. Es posible estar en la lista de miembros de la iglesia y no necesariamente en el libro de la vida del Cordero. Son dos cosas totalmente distintas, porque los requisitos para estar en el libro de la vida es haber aceptado a Cristo como tu único y eterno Salvador, y el Señor mismo escribe tu nombre allí, y Él es el que sabe quién es quién. Pero acá en la tierra tenemos muchas cosas terrenales y requisitos para hacernos miembros, y es verdad que tienen parte en la palabra, pero no todo el que dice tener un compromiso lo tiene. Por eso es que Jesús lo dijo en un lenguaje bien fuerte cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
es el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando tú te lees Mateo 7, que es donde está esa expresión de Cristo, que es bien fuerte, Él dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y entonces Él dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo que describe el texto es un ministerio poderoso. Lo de que describe ese ministerio es gente que ponía la mano, los enfermos se sanaban, habían unas cosas poderosas, pero le dice hacedor de maldad. No por el oficio de estar ministrando, sino porque tu estilo de vida no iba en línea con decir que tú eres parte de ese reino de Dios. Así que mira lo que dice la iglesia de Antioquía. Habían gente que salen corriendo de Jerusalén y lo primero que tú ves ahí en ese verso 19 es que estaban siempre en lo mismo. Dice ahí que no le hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Son personas que se formaron de una manera, siempre viven de esa manera que se formaron y nunca se abren a lo que Dios tiene. No es que esté mal la manera en que te formaste, pero es que este tiempo está reclamando algo que tienes que hacer que es distinto, que aunque no pierdas la esencia de tu formación, tienes que adaptarte a este nuevo tiempo siendo un instrumento de Dios. En otras palabras, estos se formaban en sinagogas, llegaban a un sitio, se iban a la sinagoga y le hablaban a los judíos. Y trataban de meterse en esa batalla de los libros del Antiguo Testamento para decirle, mira, nuestro Señor, y aquí viene la explicación. Pablo, cuando se convierte, empieza a bajar con toda esa cristología diciéndole, esto que pasó en el Génesis, aquí está Cristo. Esto que ocurrió en Éxodo, aquí está Cristo. Esto que ocurrió en Levítico, aquí está Cristo. Esto que dijeron los profetas. Y empieza a conectarlo con la realidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo es el Mesías, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en ese mover, de momento, ellos iban a la sinagoga y le hablaban nada más que a esa gente. Muchos de nosotros nos formamos y la vamos nada más que a gente. En Puerto Rico se metió un virus hace tiempo atrás para decir que el evangelio era para gente que no había estudiado, que el evangelio era para gente que no estaban en el medio, y de hecho mucho pueblo que predicó cometió esa aberración diciéndole a la gente que no estudiara, diciéndole a la gente que Cristo venía mañana, diciéndole a la gente que como Cristo venía mañana no estudiaran y que se prepararan para el regreso de Cristo. Y a esa gente yo le estoy diciendo, si Cristo viene, que me saque del salón de clase, que me lleve de la cátedra, que me lleve de donde yo esté, porque cuando Cristo venga nos va a llevar de donde estemos, en lo que estemos haciendo, a todo aquel que haya creído en Él y lo haya recibido como su único y eterno Salvador. Y tenemos gente en la calle todavía que nunca pudo estudiar, pero si hubiesen estudiado hubiesen sido una tremenda bendición en cierta área. O sea, la gente que tenemos con unos talentos que nunca se desarrollaron porque alguien les hizo creer que no estudiaran, porque alguien confundió una palabra y no la pudo articular bien y enfermó todas generaciones que tenemos que no se prepararon. Yo empecé a descubrir eso cuando Dios me empieza a llevar a diferentes lugares a proclamar la palabra. Pastor Torres Ortega me invitó hace unos años atrás, me entrevistó en televisión, prediqué allá, y entonces de momento empezaron a invitarme de diversos lugares porque era un juez que predicaba, y eso era como algo grande, un misterio grande del circo, de un tipo que hacía una cosa así, pues había que verlo. Y mucha gente no podía entender que alguien pueda estudiar y pueda ser un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque alguien le hizo creer que prepararse es equivocado, y eso no es cierto. Dios reparte vocaciones, Dios reparte talentos y capacidades, y tú tienes que usar eso como un instrumento para ponerlo al servicio de Dios. Y si tú pones eso como un instrumento al servicio de Dios, donde quiera que tú estés, Dios te va a usar para la gloria de su nombre. Amén. Así que de momento, mira lo que pasa en el verso 20. Mientras la iglesia en el verso 19 le predicaba nada más que a judíos, la cosa era lo mismo. No es que estuvieran mal, pero era lo mismo. No es que no hubiera bendición, pero era lo mismo. Pero en el verso 20 dice que llegaron unos varones de Chipre y de Cirene. Y cuando ellos llegan dicen, wow, espérate, el evangelio no es nada más que para judíos. Y le meten mano a los griegos. Empiezan a compartir la palabra en todos los entornos. Yo le doy gloria a Dios porque ayer hubo un esfuerzo tremendo. Ministerio Semillas de Amor y Hermanos de esta Casa, un grupo grande, ministró ahí al frente. Se repartieron botellas de agua. Se tomaron, ¿cuántas peticiones, Saúl? Como 48 por ahí, ¿o? ¿Cuántas?
100 peticiones de oración en personas que están pasando por ahí. Muchas personas del barrio, hasta pastores, gente, yo necesito oración. Gente sale en lo cotidiano de la vida y había parte de la iglesia allá afuera ministrándole a la gente en el modelo del verso 20. Varones de Chipre y de Cirene, los cuales le hablaron también a los griegos. O en otras palabras, hay que estar abiertos al cambio. Hay que estar abiertos a que entiendas que Dios te puede usar donde quiera que tú te coloques. A que entiendas que tú puedes ser un instrumento de Dios, que no es una casualidad, porque tú le vas a llegar a personas que todos nosotros aquí no le podemos llegar, pero donde tú estés sí le puedes llegar. Y fíjese cómo dice ahí, le hablaron. Era algo cotidiano, era algo que fluía en lo normal, era algo que estaba fluyendo en el día a día. No es que yo tenga que estar con una Biblia para predicarle a la gente. No es que yo tenga que estar buscando un gran evangelista para que venga aquí, ministre la palabra, que lo podemos traer, lo puede hacer, gente se va a convertir, pero los verdaderos evangelistas somos nosotros. Tú eres luz en medio de las tinieblas. El lenguaje de Cristo es que tú y yo somos luces en medio de las tinieblas de este mundo. Y Puerto Rico necesita ver una palabra viva en medio de una población que dice creer y adorar a Dios. Y dice, ¿anunciaban qué? ¿Qué anunciaban? Verso 20, anunciaban el evangelio del Señor Jesús. No anunciaban métodos, no anunciaban reglamentos, no anunciaban tradiciones, no anunciaban los embelecos de cada uno, no anunciaban los estilos de cada uno, sino que era el evangelio del Señor Jesús. En esta mañana yo se lo compartí a la iglesia. Nosotros estamos tomando el reglamento de esta casa para poner en internet. Nos están pidiendo otras personas que están enlazándose con nosotros. Dicen, no, es que para ponerle lo que ustedes tienen en radio o en televisión, ¿cuál es la declaración de fe de ustedes? Y obviamente yo no les voy a mandar el reglamento para que se rompan la cabeza. Vamos a poner una declaración de fe. Y esa declaración de fe muchos movimientos religiosos tienen una declaración de fe. Nosotros no somos la excepción. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, eso ya está escrito, eso está en la Escritura. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es poniéndola en un orden para que la gente vea lo que dice es la declaración de fe, que es en Cristo. Solamente en Cristo y solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Hay que la gente esté clara en lo que nosotros creemos. Pero estamos aprovechando ahora y decimos, bueno, pues vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar de la cena. Y entonces descubro que en todo este proceso hay diversas escuelas de pensamiento. Y de hecho vamos a celebrar los 500 años de la Reforma y gloria a Dios por esa Reforma, pero yo tengo que entender que yo no puedo ponerme ya un t-shirt de que yo soy luterano. Yo no me voy a poner un t-shirt de que yo soy arminiano. Yo me voy a poner una camiseta de que yo soy calvinista. Me voy a poner una camiseta que soy de los de Zwinglio. Me pongo una camiseta diciendo yo soy de los de Wesley. Y ya todo ese mosaico de camisetas hay que empezar a repensar en este tiempo. Gloria a Dios por lo que tú puedas creer, pero la centralidad es Cristo. Lo decodifico de otra manera para que se vea más claro y el pueblo que nos está escuchando por la radio lo entienda. Somos cristocéntricos. Cuando celebramos la cena del Señor, hay quien se acerca a esa cena pensando que es una ordenanza. Cuando celebramos la cena del Señor, otros dicen, no es una ordenanza, creemos que es un sacramento. Y hay otros que dicen, no, yo creo que es ordenanza y es sacramento, y son las otras dos cosas. Y hay quien dice, bueno, yo me acercaba a la mesa y yo no sabía si era una cosa o era la otra, porque no saben de Calvino, no saben de Wesley, no saben de Zwinglio, no saben de Arminio, ni nada de esa gente. Y lo que estamos revisando ahora es agarrar el texto puro y decir, un momento, nosotros nos acercamos a esa mesa, la preside el Señor, yo me acerco ahí consciente del anuncio que estoy haciendo de la obra de Cristo, de su muerte y su resurrección y su regreso en gloria. Y no me pongo a pelear para que tú pienses como yo en cuanto a lo teológico. Hay una gran distinción. Y el que tenga duda de eso, repásese de la cena, que Cristo en la última cena moja el pan, se lo da en la boca, ¿a quién? A Judas. Y después que hace eso, el diablo se le mete por dentro a Judas. Léalo. Porque el problema no era el maestro. El problema no era la mesa, el problema no era la teología de la mesa, el problema es lo que Judas llevó a la mesa. Y aquí hay que acabar de entender que el grande es Dios. Aquí hay que acabar de entender que la gloria es de Él. Y que nada escapa
de su vista. Los ojos del Señor recorren toda la tierra y yo me acerco a esa mesa abierto a que Dios haga una obra conmigo. Amén. Por eso es bien interesante que esta gente empiece entonces a meterle la palabra a todo el mundo. Una de las características que necesita la iglesia que sea pertinente en medio de este tiempo es que lleve esa palabra a todo lugar. Y aquí aclaro, la función de la iglesia no es gobernar, porque asumimos posturas sociales de confrontación social sobre issues que están ocurriendo, pero le toca gobernar a las autoridades del Estado. Una vez un grupo de pastores se reunieron y dijeron, vamos a meter un montón de candidatos cristianos. ¿Tú te imaginas que el gobierno completo sea cristiano? Y yo le dije, va a ser un lapachero del fangal. Todo el mundo va a salir embarrado aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia no se puede unir. La iglesia está tan dividida en cuestiones teológicas. Si va aquel, yo no voy. Si aquel está, yo no creo como él. Este le echa el agua por encima, yo lo sumerjo completo y todo el mundo tiene una cosa diferente. ¿Cómo, si es así, adorando a Dios, van a poder administrar un gobierno? Todo con valores, la cosa no va a ser tan fácil. Más los issues de administración que hay dentro de lo que nos llamamos pueblo de Dios. Entonces, la función verdaderamente de la iglesia es ¿qué? Llevar el mensaje de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez la persona cambie, la persona es transformada, su vida mejora. Su vida empieza a ser luz en medio de las tinieblas. Empieza a ver integridad en su vida práctica. Empieza a ser una persona que da testimonio de esa fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo que me gusta de ese verso 20 es que anunciaban a los griegos, era una cosa cotidiana, y anunciaban el Evangelio del Señor Jesús. Y hay uno de los primeros credos de la iglesia, vaya a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, los primeros versos ahí, versos 3 y 4 y 5, quiero leer eso, lo hemos leído muchas veces, lo voy a repasar. Ese es uno de los primeros credos de la iglesia, resumido, donde el apóstol Pablo, es más, desde el 1 se lo voy a leer, dice, les declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En ese primer verso hay tres cosas. Hay que predicar el evangelio, lo tienen que recibir y tienen que perseverar en él. Tienen que vivir ese evangelio. ¿Por qué? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿creísteis en qué? En vano. O sea que aquellos que dicen creer, si no están viviendo esa palabra, no creyeron nada. Vaya a Santiago 1 para verlo más claro. Santiago capítulo 1, mire cómo dice ahí, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente que oidores, engañándoos que a vosotros mismos, lo repito, pero sed que hacedores de la palabra, y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta palabra confronta lo que uno está haciendo. Tú quieres saber si de verdad tú estás en Cristo, mira a ver cómo estás viviendo. Yo no le cuestiono la salvación a nadie, y tú no te salvas por obra, pero si tú dices que tú estás en comunión con Dios y que ya eres salvo, tiene que haber un estilo de vida que honre y glorifique a Dios. Por eso es la advertencia de Santiago. Tú puedes estar engañado a ti mismo. Amén. ¿Cuál es el peor engaño? El de uno mismo. Que tú creas que estás, pero no estás. ¿Y qué lo va a determinar? Lo que estás haciendo. Por eso es que Pablo dice en Corintios, si no creísteis en vano. Pero aquí viene la enseñanza, entonces, viene el resumen de ese credo poderoso, cuando él dice ahí en el verso 3, porque primeramente les he enseñado que lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la palabra pecado no es una palabra religiosa solamente. El pecado está teniendo un impacto en la sociedad bien fuerte y no lo podemos disfrazar. Y no podemos hacernos de la vista larga, porque se está llevando enredado la población, se está llevando enredado a todo el mundo aquí, y como que no estamos viendo bien claro lo que está ocurriendo en medio de este tiempo. Y dice, mira, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Pedro, después a los 12. Esa es la esencia del Evangelio, que nosotros rompimos con Dios, le dimos la espalda a Dios, nosotros no tenemos poder para resolver nuestros problemas, no hay ritual humano que nos conecte con Dios. No hay esfuerzo humano que nos meta en comunión con Dios. Dios se toma la iniciativa de salvación, encarnándose en el ser humano, en la persona de Jesucristo, quien cumple todas las demandas de la ley en nuestro lugar y a nuestro favor, paga el salario del pecado, que era la muerte, y habiendo muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Dios lo resucita de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La justicia de Dios es Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo y lo acepta como su Salvador, esa justicia de Dios se nos imputa a nosotros y somos justificados por la fe en Cristo. Amén. Yo no me puedo salvar a mí mismo, pero hay uno que pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo no tuve que subir a la cruz porque Él subió por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Y eso es lo que esta gente predicaba. No predicaba estilos de adoración, no predicaba reglamentos de iglesia, no predicaba reglamentos de movimiento, no predicaba tradiciones de los hombres, filosofías, huecas sutilezas. Por eso es que en Colosenses se hace una advertencia y dice: tengan cuidado, no le presten atención a las filosofías y huecas sutilezas. Usted sabe que la prensa está promoviendo tanta cosa media rara ahí de religiones. Ahora en estos días salió un artículo, no sé si fue hoy en el periódico, promoviendo los curanderos. Pero no, siga leyendo, porque tú sigues leyendo la noticia y te metes en la cuestión de la botánica, y te metes en la cuestión de las ramitas de yo no sé qué, y la vara de aquella otra cosa, y entierra un coco aquí, y báñate en aquella otra cosa, y termina la gente en lo mismo otra vez. Porque es más fácil ir a hacer un ritual a yo someterme a que el Espíritu Santo de Dios me meta las manos y yo sea transformado. Porque allá yo mantengo el control y cumplo un ritual y hago un montón de cosas, pero no ocurre nada. Y de momento se desata eso. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Seguir predicando lo que es pertinente en medio de este tiempo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que esto es luz o tinieblas, o salvación o perdición, o vida o muerte. O estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay un happy medium en el Evangelio. Y tenemos que llevar esa palabra. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: asidos de la palabra de vida. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Nada es casual en las Escrituras. Por eso usted mire esos textos bien tremendos. Estaba hablando yo con Madeline sobre las narrativas de José, capítulo 37, 38, 39, 40. De hacer esa historia de José es preciosa. Y mucha gente, muchos comentaristas dicen que el capítulo 37 debe seguir en el 39 porque el 38 no tiene que ver nada con eso. ¿Ustedes han visto eso? Que de momento tú ves la historia de José, de momento hablan de quién. En el próximo capítulo, ¿de quién? Búsquelo. Si no puedo tener toda la data así porque el upload hoy está lento. Pero búsquelo, usted va a ver. Entonces sigue en el 39. O sea, José lo venden sus hermanos. De momento en el 39 sigue con José, con lo de Potifar. Y hay gente que dice: no, es que eso es un injerto en el medio. Yo recuerdo un profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, cuando analizaba eso, decía: saquen eso del medio porque eso es como un parcho que está ahí. No, no es un parcho que está ahí, no es un escrito posterior, porque empiezan entonces los teólogos a decir que en la redacción original alguien en la revisión le inyectó otra cosa y empiezan como a meterle cosas a la gente. No, no es una casualidad. Está todo ahí. Y está todo ahí, y ahí la importancia que la iglesia escudriñe esa palabra. ¿Por qué razón? Porque en ese capítulo 37 es cuando el hijo mayor, ¿de quién? De Jacob. ¿Cuántos? Viene uno de los hijos y le dice: toma, aquí está. Este es el manto de José, lleno de sangre de cabro. Y el viejo, nadie le dice, él concluye: lo devoró una bestia. ¿Cierto? Bien. Ese es Judá. Judá. Engaña al viejo de él. ¿Cierto? Y está hablando de José, la historia de José. Pero de momento tú tienes el próximo capítulo. ¡Bum! Y tienes el incidente de Judá. Que Judá tiene unos hijos, que el hijo mayor muere,
queda la viuda, le tiene que dar el segundo hijo para que haya descendencia. El segundo dice, no, yo no le voy a dar descendencia a mi hermano porque entonces el nombre mío no está aquí. Y el tipo puede leer el texto porque es bien interesante. Nunca la preñó a propósito y de momento Dios lo tala también. Y el viejo dice, espérate, me quedé el chiquito, lo van a limpiar también, así que yo rompo la ley, yo no voy a hacer nada. Y esa mujer viuda hace algo interesante. Dice, a mí no me están dando descendencia, ya el chamaco creció, se supone que me lo den, me tiene que preñar, tiene que haber descendencia. Y ella se inventa una historia bien interesante, se disfraza. Fue allí vestida de prostituta. El tipo se le encuentra porque él tenía ese problema. Era todo lo que se movía le disparaba. Le hace la historia de él. No, en serio. Yo no estoy difamándolo. El tipo tenía ese problema. Entonces, se desvía del camino, se enreda con la prostituta y cuando se va a enredar, ella, que no era prostituta, le dice, ¿qué me vas a pagar? El tipo dice, te voy a pagar un cabrito. Eso era bastante en aquella época, ¿sabes? Bueno, aquí el punto es que ella dice, no, pero en lo que viene el cabrito, ¿cómo yo sé que tú vas a honrar esto y no me vas a dar la roya? Dame una prenda. Y le da el bastón, o sea, el báculo, el sello y un cordón. Le dice, toma, aquí está esto en lo que te traen el cabro. Bregaron, el tipo se va y ella se va a huir. Y es el texto cuando le dicen, mira, tu nuera salió preñada. Él dice, hay que matarla. Y él dice, antes de que me maten, yo tengo aquí el manto que tú le diste al viejo tuyo para engañarlo. Lo tengo yo aquí, ahora en medio de este tiempo. Tú eres el que me preñó. Hay que aprendernos a los dos. El capítulo 38 está ahí, no por una redacción posterior, como dicen algunos. Es que está metido ahí porque Judá es parte de esa familia y si bien José es el que Dios usa para meterle pan a la humanidad en un momento dado, que es la canasta de pan del planeta Egipto, en esta gente que viene subiendo, Judá, que de ti, de tu lomo van a salir los reyes de Israel, tú tienes que aprender a dejar de engañar a la gente. Y Dios le mete para atrás una lección de lo mismo que él le hizo al viejo, la recibe él. O sea, la redacción no es casualidad en las escrituras. Léalo y repáselo. Esa clase se la debo al pastor Misraín Esquilín, que almorcé con él esta semana. Y cuando vimos eso, yo decía, wow, porque uno siempre se hacía esa pregunta. Ven acá, ¿por qué eso está pasando? No, nosotros tenemos que llevar a la gente al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos necesitan formación en medio de este tiempo? Lo voy a decir de otra manera. Crisis que tú estás viviendo probablemente ocurrieron en tu familia antes, de otra manera, quizás menos compleja, pero es parte del examen de lo que Dios viene formando, porque lo que viene después es grande en tu familia. Dios tiene algo poderoso y ese examen de la crisis que tú tienes va a pasar. Eso tiene fecha de expiración. Créeselo a Dios, confía en Él, agárrate de Él, que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que tú estés sufriendo, Dios tiene algo mejor para tus hijos, para tus nietos, y eso se va a dar para la gloria de su nombre. Amén. Avanzo porque algunos están durmiendo y los de radio no sé si están llamando. Pero mira lo que dice aquí, le hablan a los griegos, le anuncian el evangelio y el verso 21 dice que la mano de Dios está con ellos. La mano de Dios está donde se honra a Dios, donde se respeta y se glorifica su nombre, donde se reverencia su presencia. Y no solamente está su mano poderosa, sino que gente creyó, gran número creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor, no al movimiento. Hay gente que le da más gloria a su institución, le da gloria a un movimiento, le da gloria al logo denominacional. Mira, estamos celebrando este año 75 años, gloria a Dios, pero la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Gloria a Dios por los hermanos que fueron fundadores. Hablaba yo con un anciano ayer precisamente y me dice, yo me acuerdo cuando eso se formó en tal año y mucha gente fue perseguida. Pero ya muchos están en la presencia del Señor y hay un pueblo en el día de hoy que le damos la gloria a Dios. Amén. Lo voy a decir de otra manera. Hay movimientos religiosos que han desaparecido desde el siglo I, pero la iglesia no ha desaparecido. Desaparecen los modos y las modas de los hombres, pero lo que es real para en medio de este tiempo no ha desaparecido. Dice que otro de los criterios o características que tiene esa iglesia está en el verso 22. No solamente crece en número, no solamente la mano de Dios está con ellos, sino que tiene testimonio. Llega la noticia de lo que estaba ocurriendo en Antioquía, llega hasta Jerusalén. No había internet, no había periódico, no había telégrafo, no había nada, pero había testimonio. Llegaba. O sea, tiene que ocurrir algo en medio de ese lugar que la gente diga, ahí está pasando algo.
Tiene que haber algo en medio de esa comunidad de fe que la gente diga, mira, Dios los está usando con poder. Eso se llama testimonio y eso es una de las características que Puerto Rico necesita en medio de este tiempo. Una iglesia que sea sal de la tierra y luz del mundo. Y parte de la confusión se la debemos al sistema ese extraño que tenemos de que cualquiera monta un kiosco, cualquiera monta una... Tú le preguntas, y ven acá, ¿y qué fundamento ustedes tienen? ¿Qué es lo que hay? No tienen fundamento. La persona, la figura del que es el líder de ese sitio y todo gira alrededor de él. Y cuando esa persona no está, todo se cae, todo se hunde. No hay fundamento, no hay sistema, no hay nada en eso. Y aquí lo que nos está diciendo esta palabra, espérate, tiene que haber testimonio. Y cuando el testimonio llega a Jerusalén, la gente en Jerusalén dice, yo quiero saber lo que está en Caimito. ¿Qué está pasando allí? Y la iglesia de Jerusalén, que están los apóstoles, escuche bien, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí yo quiero que usted agarre la figura de Bernabé. Nosotros necesitamos más gente como Bernabé. ¿Qué hace Bernabé cuando llegó? Dice ahí, cuando llegó, ¿y qué vio? Vio la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Exhortó a los hermanos a que de corazón se metan con Dios. Bernabé es el tipo de persona que llegó y no se puso a pelear en el parking. Mire, hermano, por favor, estaciónese aquí. No hay estación donde me dé la gana. Aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Los muchachos dicen, pastor, en el parking los conoceréis. Bernabé es el tipo de persona que llega y quiere que tú recibas bendición. Bernabé se fijó en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No se fija en el defecto de la persona, se fija en la gracia de Dios sobre la persona. No se fija en lo que tú mereces, se fija en lo que Dios reparte. Gente como Bernabé es necesaria que te da una palabra y te bendice, te motiva, te forma. Ahora, ¿por qué él podía hacer eso? ¿Qué dice el próximo verso? Porque era varón ¿qué? Bueno, ¿y qué? Lleno del Espíritu Santo y de... ¿Cómo tú sabes si estás lleno del Espíritu Santo? Uno de los errores que se metió, y tú ves esa batalla, tú la ves, ahí hasta libros, te hacen una pirámide. Y en esa pirámide te ponen que el primer paso para la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y el que no habla lengua no tiene el Espíritu. Te lo dicen. Hay concilios que no te dan la credencial de ministro si no hablas lengua. Yo hace años estuve en Comerío, un grupo de pastores, estaba predicando un evangelista amigo de nosotros, está ministrando, y había un anciano, aquello era el guicharero de la iglesia, el guirero, el tipo está allí en el altar, tenía como 80 años, está arrodillado, lo que le salía por cada pobre era unción, santidad, aquel anciano, wow, qué unción tenía. Y cuando vamos a orar los ministros, me toca orar por él, y le digo, varón, ¿cuál es su petición? Y el tipo se viene y me mira. Aquello era una luz lo que salía de él. Me dice, yo quiero hablar en lengua. Ore por mí, yo no me quiero perder. Cuando me dijo eso, yo dije, wow, porque alguien le enseñó que si no hablaba lengua no tenía el Espíritu Santo. Yo quiero que usted vea lo que dice ahí de Bernabé. Ahí dice que manifestó la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Que cuando te hablaba, te bendecía. Entonces, mira a ver, si no bendecimos a la gente cuando le estamos hablando, vamos a pedir llenura del Espíritu Santo. Vamos a entrar en esa conexión con Dios para que lo que salga de nosotros pueda bendecir la gente. Por eso es que ¿dónde están las mujeres aquí? Wow. Métanse en el secreto de Dios. Las mujeres aquí saben. Es más, mire, hasta las solteras que están jovencitas todavía. Tú le hablas a tu hermano varón y lo sacas por el techo. O lo dejas contento. Porque Dios les dio algo. No, en serio, la mujer Dios las puso para hablar. Tienen que hablar, tienen que decir, porque es parte de lo que Dios usa para comunicar. Por eso es que cuando Dios vio al hombre solo, no le dio el grupo de caballeros de la iglesia. Cuando Dios vio al hombre solo, no le dio un bufete de abogados que lo asesorara. Cuando Dios vio al hombre solo, no le dio un corillo para que jangueara por ahí. Cuando Dios lo vio al hombre solo, le dice, te voy a hacer ayuda idónea. Y hay toda una ciencia de Dios para que ella le pueda hablar a él, para que lo ayude a pensar. Es parte de ese propósito de Dios. Amén.
Y entonces lo que le quiero decir a ustedes es que entonces usted se mete en ese secreto de Dios para que de la abundancia del corazón hable la boca y sea de bendición a su familia. Eso nos aplica a todos y cada uno de nosotros. Así que si todavía hay cosas que están saliendo de nosotros que no son correctas, necesitamos que llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y qué ocurre cuando tenemos gente como Bernabé? Que exhorta a la gente a que con propósito de corazón permanezcan fieles a Dios. ¿Fieles a quién? No a un movimiento. ¿Fieles a quién? No a un logo denominacional. ¿Fieles a quién? No a una historia o una tradición de un lugar. Es fieles a Dios. Y el efecto de tener gente como Bernabé es que gente fue agregada al Señor. Pero hay otra característica de una iglesia de este tiempo. Mira el verso 25. Cuando Bernabé ve esa capacidad, Bernabé dice, aquí hay un talento. Aquí hay algo grande en este barrio de Caimito. Aquí hay algo que nosotros podemos hacer. Y es formar gente que tenga un contenido para que donde quiera que esté puedan ser de bendición. Y entonces dice que Bernabé va hasta Tarso, que tuvieron que pagar el pasaje de él. Busca a Saulo, lo trae hasta Antioquía, es un doble pasaje de regreso. Hay que hospedarlo, lo tienen allí, dice que estuvieron todo un año con la iglesia, todo un año. Y dice que le enseñaron a mucha gente. Así que se estableció que un tipo de instituto, un tipo de enseñanza estructurada. Y si usted se fija, cuando la iglesia hace eso, la iglesia se prepara y se capacita para entrar a impactar socialmente otras cosas que hay que hacer. Lo voy a decir de otra manera. Este viernes va a haber tremendo evento aquí, un taller con el doctor José Francisco Colón sobre la integridad de espíritu, alma y cuerpo, sobre sanidad. Y es para toda la iglesia. Lo estamos promoviendo para toda la iglesia. El liderato de la casa está obligado a estar ahí porque el que esté trabajando en algo aquí necesita escuchar esa palabra. Porque hay muchas cosas que hay que atender, hay mucha problemática que hay que trabajar. Tienen esa opción. Todos los talleres en esta casa son gratis. No se cobra. Entonces empieza otra serie el lunes 10 de abril vamos a tener al pastor Denis Soto empezando la primera panorámica del Antiguo Testamento, empezando con el Pentateuco. Después van a venir los libros históricos, después va a hablar de los libros poéticos, después va a hablar de los profetas. Viene una serie de enseñanza estructurada, toda gratuita. ¿Por qué? Copiando el modelo de Hechos capítulo 11, versos 25, versos 26, donde la iglesia tiene que preparar y capacitarse. ¿Cuánta gente no va a un sitio, pasa al frente, oran por él o por ella, le ponen la mano y le dicen, tú tienes un llamado de Dios, tú vas a predicar la palabra? Sí, pero lo que está ocurriendo en ese momento es que se desata sobre ti un proceso que comienza en ese momento donde te están marcando para llevar una palabra. Pero tienes que prepararte para llevar esa palabra. Tiene que haber un contenido bíblico. No es que todo el mundo necesite un bachillerato en Biblia, pero hay gente que Dios está convocando a llevar un mensaje. Y si no se dejan formar, no se dejan capacitar y no se dejan amasar, lo que van a hacer es tirar sus disparates. ¿Cuántos aquí han predicado alguna vez en su vida? Deja ver las manos. ¿Han enseñado Biblia? ¿Han enseñado Biblia? ¿Verdad que mirando para atrás ahora con la madurez que tú tienes, tú dices, oye, qué mucho disparate yo dije? Wow, cuando empiezas a madurar, y esto yo no lo había visto. Yo había visto esto de esta manera, pero ahora yo descubro otra cosa. Y me doy cuenta que me faltaba formación. Por eso es que lo que uno aprende, escucha bien, lo aprende en su escuela bíblica, lo aprende en la casa. Aquí tú aprendes muchas cosas. No que no puedas aprender cosas que estén fuera de aquí, pero tienes que dejarte formar y capacitarte. Y por eso tú ves un esfuerzo en la iglesia de Antioquía de formar la gente. ¿Por qué? Porque cuando Bernabé ve eso, dice, wow, aquí hay una capacidad de este rebaño para llevar esta palabra. Y de ahí salen los 4 viajes misioneros de Pablo, salieron de Antioquía. 4 viajes donde se llevaron gente con ellos a proclamar la palabra. Jerusalén era la universidad donde se aclaraba la doctrina, donde estaban los apóstoles, donde ellos habían pautado ¿verdad? La doctrina y enseñaban a la gente. Y de hecho, cuando se formaba un revolú, iban a Jerusalén para aclararlo. Pero de Antioquía salió todo ese esfuerzo misionero con gente entrenada, gente capacitada para que puedan entender ese propósito de Dios. Caimito es exactamente lo mismo. Yo creo que esto es un tipo de Antioquía que Dios ha plantado en este lugar. Vamos a seguir formando gente, vamos a seguir moviendo gente que entre ahí al MISPA, al Seminario Teológico de Puerto Rico que está en Rubel, allí en la placita, o a la Universidad Teológica del Caribe. De hecho, vamos a traer de estas personas aquí para motivar al pueblo a que se matricule
matriculen, que estudien, pero no todos tienen que estudiar y matricularse ahí. Tienes la opción de congregarte aquí también y recibir palabra y abrirte a recibir enseñanza. Amén. Porque en medio de este tiempo se necesita que una palabra poderosa que rompa las cadenas y pudra los yugos opresores. ¿Y qué pasa cuando la iglesia hace eso? Hay crecimiento. Lo último de este sermón. Mire qué interesante. Dice ahí que descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas. Se levantó uno de ellos que se llamaba ¿cómo? Ágabo. Y Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, hambre que sucedió en tiempo de Claudio. Si el que redacta el texto dice, mira, Ágabo vino a un culto y acuérdense en que Ágabo dijo que las cosas se iban a poner difíciles, y el que redacta dice, y eso que él profetizó ocurrió en tiempo de Claudio. Lo que quiero que vean es que un impacto de la profecía, cuando soltaron esa palabra ahí, la gente no salió corriendo para Costco a barrer las góndolas. Porque la profecía no causa ansiedad. La profecía no causa terror. Y hay que tener cuidado porque la iglesia se mete esa tendencia, porque como hay gente que no escudriña la palabra, quiere que alguien se la dé. Y se pasan buscando que les den palabra. Y a veces te sueltan una palabra que es la mejor deseo de la persona, pero no es palabra de Dios. Tú sabes la gente que yo he atendido aquí, que tiene una crisis de matrimonio, y como tú me empiezan a contarte cómo se enamoraron. Yo estaba en esta iglesia y Dios me confirmó que era él. Voy a parar este juego aquí. Que Dios te confirmó, sí, porque hubo un profeta que me dijo, él es. Y muchachos, tráemelo para entrarle escobazo a ese tipo, pero ¿cómo tú? Dios no te va a dar eso así. Y aquí le hablo a los solteros, a los que se están enamorando. Mire Génesis 24, que cuando Abraham ya era viejo, quería un hijo para Isaac. Y llama al criado y le dice, ven acá, yo no quiero que mi hijo se enrede con una de las muchachas de aquí de este lugar, porque estas bailan en el tubo, les gusta el chinchorreo, yo no quiero eso. Esas mujeres no se congregan, no tienen temor de Dios y me lo van a picar como para pastel este muchacho, así que yo necesito que sea una sierva. Y mira qué interesante, mira qué interesante. Alguien quiere testificar porque hay una risa muy, muy fuerte. Dice, ahora mira lo que le dice el criado, fíjense cómo es esto. Responde el criado en el verso 5, esto está en Génesis 24. Quizá la mujer no quiere venir. Lo hago el chamaco que se vaya para esa tierra, y el tipo le dice, no importa lo que pase, ese chamaco no puede irse para esa tierra, se queda aquí. Y entra un proceso donde él le dice, vas a buscar una mujer de la tierra de mi parentela, de esa descendencia. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, traerás de allá mujer para mi hijo. El tipo tenía una fe. Dios te va a guiar en el proceso de buscarle mujer a mi hijo. Qué interesante, el chamaco no la fue a buscar. Siga leyendo, porque en el verso 8 en adelante le hace jurar. El criado juró y le dice, mire esto, tomó 10 camellos de los camellos de su señor, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, se puso en camino y llegó a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque las mujeres cuestan. Pero no están en venta. Nadie las puede comprar. Siga leyendo esta historia. Tipo, bien, en el camino, me gusta este criado porque el criado dice, wow, yo no quiero equivocarme aquí porque aquí se está jugando el futuro de una nación. Así que el tipo se pone a orar. Dice, Dios, que cuando yo llegue al estanque y vengan a beber los camellos, salga una chamaca que ofrezca beber a los camellos y, ¿sabes? Esta es la señal que el tipo tiene. Y ocurre todo eso, después usted se lo lee, por favor. Sea pues la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me diga, bebe, pero también van a beber los camellos. Eso es verso 14. Esa sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi Señor. Él tiene esa oración. Entonces dice que aconteció que antes que él acababa de hablar, antes de que él hablar con Dios, aparece Rebeca. Que muchas Rebecas hacen falta aquí. Dice, hija de Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacol, hermano de Abraham, era de la parentela de él. La doncella era de aspecto muy hermoso.
virgen, a que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua. Ella le dice: bebe, señor mío, y se dio prisa para bajar su cántaro, le dio de beber, y cuando acabó de darle de beber, le dice: también para tus camellos, lo que él le pidió a Dios. Ahora mire esto, se dio prisa, vació el cántaro. El hombre está maravillado, él dice, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Verso 21, no se dejó ir por la emoción. Todavía Isaac no está ahí, Isaac no la ha visto. Un profeta no le ha dicho: Dios te va a traer una mujer de este sitio y esa es la que es. No, siga leyendo ahí, porque dice, él le empieza a preguntar: ¿de quién tú eres hija? Él le explica: yo soy hija de fulano. Sigue esta narrativa bien poderosa. Entonces el hombre se inclina a tierra, adora a Dios en el verso 26. Verso 27 le dice: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que tiene misericordia sobre él. La doncella corre, va a su casa, a la casa de su madre, le hace saber estas cosas. Rebeca tenía un hermano, el listo de Labán. Que Labán sale corriendo, salió afuera, conoció al tipo y dice: cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, salió el futuro cuñado y dice: aquí hay chavo. Le dijo: ven, bendito de Jehová, este tipo tiene chavo, échalo para acá, tráeme los camellos, vamos a hacerle una comida. Este tipo hay que adobarlo porque este es el que es, pensaba el hermano. Bueno, cuando usted ve esto, él se revela ahí, le muestra la misión. Verso 34, yo soy criado de Abraham, le explica la razón del viaje, le dice todo lo que hay. Le dice que va a ser libre de su juramento, ¿verdad? Si no llega con la muchacha, dice: llegué a la fuente, le da el testimonio en el verso 42 de que el Dios de mi Señor, si tú prosperas ahora mi camino, he aquí yo estoy junto a la fuente. Le cuenta todo lo que acaba de acontecer, y perdone que lo lleve así de rápido. Entonces le pregunté, verso 47, ¿de quién eres hija? Ella me lo contó, me incliné, bendije, ahora estoy aquí con ustedes. He aquí, verso 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido todo esto, esto es de Dios, dicen los papás. Dice: no podemos hablarte ni malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como ha dicho. Entonces el criado, ¿qué hizo? Oyó las palabras, se inclinó a tierra. Le hace el verso 53, le dio el botín, pero no la está comprando todavía, porque no la puede comprar. Ahora mira lo que dice: comieron, bebieron, se levantaron de mañana. Él dice: ok, me la tengo que llevar, nos vamos. Y le dicen: espérate, espera la doncella con nosotros, déjala 10 días más. Y el tipo dice: no, esto es ahora que me tengo que ir. Y entonces lo que quiero que vean es verso 58, búsquelo por favor. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿vas o no vas? Esto no es cuestión de que te compren. Esto no es cuestión de que el tipo te llevó a comer a un restaurante y te llevó a Flores. No te dejes impresionar, la decisión es de quién, tuya. Aquí hay gente que tiene que sacar el cerebro del paquetito y conectarlo y en que empiece a funcionar, porque la decisión es tuya. El amor es una decisión, no una emoción. Así que cuando los profetas hablan, no es en la emoción, tiene que ser palabra de Dios. Y yo no veo un texto que dice fulano con fulana. Dios da un rastro en la palabra. Y con eso han causado mucho daño. Y con eso han destruido gente. Amén. Hay algo más de esa profecía. Toda la profecía, vaya a 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14, y lamento ya que los hermanos de radio se hayan ido, porque este era el palo que quería mandar por radio. La profecía no es por dinero. La palabra no se vende. La palabra no se acomoda. En 2 de Pedro dice que los falsos maestros te hablan bonito para sacarte los chavos. Se dedican a eso. Y yo le quiero hablar a la iglesia como pastor. Lo he dicho en otros sermones, lo voy a repetir hoy. Yo tengo mi reticencia a que haya negocios entre hermanos. Si usted va a hacer un negocio con otro hermano, venga a hablar con el pastor primero. Toda la profecía es para qué. Vaya a 1 Corintios capítulo 14 y verso 3. El profeta habla para, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Para edificación, exhortación y consolación.
La palabra te edifica, es para que pongas tu vida en orden y la construyas como vas. Para armar el rompecabezas de tu vida. Lo otro es que te exhorta. Permanece fiel a Dios. Aliméntate en la palabra. Y lo otro es que consolación, porque todos tenemos pérdida de alguna manera. La palabra no es para sacarle el dinero a la gente. Y te hablan bonito. Yo he sabido de profetas que dicen, no, yo le profeticé a fulano ese negocio y le va bien. Esperando que le den algo a cambio. Yo no veo eso en las Escrituras. Lo que pasa es que estamos en una época donde los apóstoles dan cobertura por dinero. Eso no es apostolado, eso es gansismo. Del verbo ganso, de la figura ganso. No tiene ningún fundamento bíblico. Te venden una palabra, te hacen sentir bien a cambio de que le des algo a cambio. Eso no es lo que dice la Escritura. Todos los profetas en la Escritura, búsquelo ahí. Los apóstoles estaban todos pelados, no tenían dinero. Pasaron hambre. No vendían la palabra. Y me preocupa que en medio de este tiempo se desate un tipo de profecía que sea para sacarle el dinero a la gente. Eso no es profecía, eso es ser un falso maestro. Segunda de Pedro capítulo 2 lo dice bien claro. Amén. Así que dice algo más, que cuando esta iglesia recibe la palabra, sale corriendo y la obedece. Porque cuando sucedió el hambre en tiempo de Claudio, esa iglesia le mandó una ofrenda a la iglesia de Antioquía. Me gusta mucho el modelo de la iglesia presbiteriana de Brasil, que han levantado templos en las Amazonas que no son de su movimiento. Y ahí tú dices, wow, nosotros vamos a seguir cooperando, escúchelo bien, con gente en otro lugar del mundo. Seguiremos llegando a otras naciones a través de movimientos que nosotros los vamos a ver en la puerta del cielo. Porque no los vamos a conocer aquí, no van a tener tiempo de llegar aquí, no todos tienen la oportunidad de venir a hablarnos, pero yo quiero que usted sepa que usted está haciendo de bendición a gente en otro lugar del mundo, porque estamos en obediencia a esa palabra de Hechos 11 que dice que no importa lo que se desate, Dios avisa a este pueblo tiene que ser fiel, y esta casa, a pesar de ser una casa que está independiente, que no está dentro de un concilio, diezmamos a otros movimientos misioneros que están impactando este planeta. No todo se queda aquí, y vaya mirándolo que vamos a seguir subiendo para pasar del 10%, llegaremos al 15%, llegará el momento que estaremos en el 20%. Ese es un momento que esta iglesia va a estar trabajando para mover otra gente en el mundo. En lo que Dios levanta gente aquí, como nuestro hermano Archeval, que está viajando a Haití, sistémicamente está en los primeros pasos de lo que Dios lo tiene haciendo aquí. Él llegó aquí en el 2012, estamos en el 2017, ahora hay unos viajes, ¿ves? Dios ha ido amasando a Archeval, lo está llevando ahí, y yo quisiera que usted lo viera escuchando, predicando allá en ese idioma de él. Eso es glorioso, y cómo la gente está ahí mirando, Dios abriendo los corazones, y vamos a seguir apoyándolo a él, vamos a seguir apoyando a otras personas, ir moviendo en el propósito de Dios, porque la iglesia escucha y la iglesia obedece la palabra que se le da. Amén. Habrá alguien en esta mañana que me dice, pastor, esto es para mí. Yo quiero vivir esas características de una iglesia que es pertinente para este tiempo. Y yo acabo de ver en esta escritura, Señor, conforme a tu misericordia, que tú quieres que estemos abiertos al cambio, que estemos abiertos a lo nuevo tuyo, que estemos hablándole también a los griegos, Señor. Aquí hay gente que tiene que decirle, yo voy a empezar a hablar el evangelio y dejar tanta cosa y tanta musaraña y irme en lo que es completo, en lo que es vivirlo, para que otros, viendo mi testimonio, tengan un encuentro con Cristo. Aquí tiene que haber otros que digan, yo me voy a comprometer a estudiar sistémicamente esta escritura, porque yo sé que Dios ha puesto un llamado en mí. Aquí tiene que haber gente que responda en medio de este tiempo y diga, vamos a ser obedientes a esa palabra que Dios nos da. Habrá alguien, escuche bien, que por primera vez en su vida dice, yo necesito reconciliarme con Dios y reconozco que necesito el perdón de Dios. Si hay esa persona en medio de nosotros, usted puede decir en el día de hoy, yo recibo a Cristo como mi único y eterno Salvador. Si hay esa persona en medio nuestro, pase un momento, yo tengo que orar por usted. Habrá alguien que por primera vez en su vida acepta a Cristo como su único y eterno Salvador. Le dice, yo reconozco que necesito de Él, lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Si hay esa persona, este es su momento. También hay un llamado a pactar con él en esta mañana y decirle, quiero ser como los de Chipre y de Cirene. Voy a empezar a hablarle la palabra también a otras personas que antes no lo había hecho. Si esa persona, póngase en pie ahí donde está,
Voy a orar por usted ahí donde está. Qué bueno, Dios te bendiga. Alguien más que dice, yo lo voy a hacer como los de Chipre y de Cirene, en el día a día. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a hablarle a otros el evangelio del Señor Jesús. Qué bueno, qué bueno, Dios te bendiga. Tiene que haber otros que dicen, Dios te bendiga. Yo pacto contigo, Dios, voy a escudriñar esa palabra. Voy a aprovechar las experiencias de entrenamiento de esta palabra. Voy a capacitarme, Dios, para ser un instrumento tuyo. Dios te bendiga, qué bueno. Díselo, Señor, voy a obedecer esa palabra poderosa. Otros que digan, Señor, yo pacto contigo que la palabra que tú has puesto sobre mí, yo voy a andar sobre esta palabra usando el entendimiento que tú me has dado conforme a esa revelación de la Escritura. Vamos a orar, iglesia. Póngase de acuerdo con la persona que tiene al lado. Dile, yo me pongo de acuerdo. Queremos manifestar esas características de una iglesia que es sal de la tierra y luz del mundo. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, por este privilegio, Dios, de adorar y bendecir tu nombre. Mire este pueblo que se levanta en esta hora, dicen, esta palabra es para mí. Estamos como los de la iglesia de Antioquía, Dios, pactando contigo que vamos a hablarle también a otros de tu evangelio, que vamos a hablar tu evangelio, que vamos a encarnar y vivir ese evangelio, Dios, para que la gente viendo el testimonio, no solamente de la palabra predicada, sino de la palabra vivida, tenga un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a tener hambre por escudriñar esta palabra, aprovechar las diversas experiencias que tú nos provees para aprender y, Señor, poder enseñar a otros. Confirma, Dios, la palabra profética en este lugar, con gente que se convierta a ti, que tengamos una sensibilidad del Espíritu para discernir lo que es profecía de lo que no lo es, mirando la Escritura, andando en el testimonio que tú requieres de nosotros y viviendo tu soberana voluntad. Mira el anhelo secreto y profundo de estos que se levantan en esta hora. Compénsaselos en público para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.